Listo. Francisco, ¿quieres que ponga el programa para ver quiénes son los integrantes del curso? Sí. Eh, bueno, yo creo que ya todos tienen en sus manos el programa del curso porque lo subimos el día lunes, pero aquí están los profesores participantes del curso, que son el profesor Nicolás Giuliani, el profesor Francisco Chávez, el profesor Andrés Marcoleta y yo, que somos los que damos el grueso del curso, pero tenemos dos profesores colaboradores que participan, que es el profesor Carlos Jerez y la profesora Inmaculada Vaca. Y también con nosotros, que son Matías Gálvez, Diego San Martín, Camilo Berríos y Marcelo Veloso. Todos ya saben que nosotros tenemos clases los días miércoles y viernes de 8:30. Bueno, era en el horario habitual hasta las 10, pero nosotros pusimos, digamos, de 8:30 a 9:30, incluido la discusión de la clase, porque vamos a procurar que la clase se ajuste, digamos, a 45, 50 minutos, más el tiempo de preguntas. Y luego, ese mismo día miércoles, tenemos en horario desde las 10 hasta las 11, también actividades online y las clases el día viernes de las 8:30 hasta las 9:15, igual en este caso, bueno, vamos a explicar por qué esto, digamos. Y también el viernes después en horarios posteriores. ¿Ya? Yo creo que ahora voy a ofrecer la palabra a Nicolás Giuliani, que él va a explicar cómo organizamos este sistema de clases y después cada uno de nosotros va a ir explicando, por ejemplo, cómo van a hacer los seminarios, cómo van a hacer los trabajos prácticos, para que les quede claro. Y vamos a hablar también de la evolución del curso. Nicolás. Gracias, Rosalba. ¿Quieres que te ponga algo en particular aquí? ¿O no? Y quizás las primeras semanas de clase para explicar con la tabla va a ser más fácil, por favor. Perfecto. Adelantando un poquito. En primer lugar, recordar a cada uno y cada una de ustedes que las clases, como bien saben, no son obligatorias, no lo son normalmente y todavía menos en periodo de pandemia, de epidemia. Pero sí nosotros aconsejamos que estén presentes para poder tener este diálogo profesor-estudiante que permite enriquecer y aclarar dudas en el momento en base a lo que se entrega en esta sala virtual que vamos a tener durante todo el semestre. Quedamos con nuestros 2 días de clase, que son los días de microbiología, con los mismos bloques, que son el bloque 1, es decir, el miércoles tenemos el bloque de clase que es inicialmente el primero y después normalmente tenemos los bloques de trabajo práctico, que son el segundo, tercero y el viernes lo mismo. Lo que decidimos este año porque tratamos de diseñar trabajo práctico que pudiesen darse en esta situación de enseñanza en línea es, mientras no haya inicio de los trabajos prácticos o de los talleres prácticos, vamos a aprovechar los bloques para los miércoles tener clase. Nosotros entonces definimos, tal como nos lo pide la escuela, que los bloques sean de 45 minutos con un máximo de extensión de 60 minutos en base a la dinámica de pregunta que puedan generarse y de discusión, que esperemos que sea así para que la clase sea más interactiva. Y por lo tanto, hasta abril, quizás Rosalba puede bajar un poquito. Los miércoles, como ven, tenemos 45 minutos a las 8:30. 15. Por lo tanto, después de hoy, después de la primera clase de Francisco, del profesor Chávez, nos vamos a juntar de nuevo nosotros a las 10:15 para la primera parte de la estructura bacteriana. Y el viernes, lo que tenemos son clases que tienen que ver, entonces, el primer bloque, una clase normal, pero también en el segundo bloque hemos agregado
en el transcurso del año pasado, pero es discusión. Como ven acá, el miércoles hay dos clases, la clase del profesor Chávez y la mía, la sesión 1 y sesión 2. Por lo tanto, este viernes a las 10:15, nosotros lo que decidimos es crear esta sesión de discusión donde ustedes pueden preguntar sobre estas dos clases, la del profesor Chávez, que se va a dar después de esta presentación, y la mía, que se va a dar a las 10:15. Así le permite ponerse al día con su apunte para preguntar y nosotros contestamos todo lo que podamos. Eventualmente, si aparece una duda derivada de la clase que la podemos contestar, bienvenida, o cosa más general de biología, de bioquímica que parece relevante reforzar en este momento, en la medida que lo podemos hacer, lo haremos. Este espacio de 10:15 a la 11 de discusión de sesiones de ustedes, es realmente para apoyar y asegurarse que le vaya bien y súper bien. De sesión no puede ser sobre la sesión 3, que es el mismo viernes. Así siempre hay un desfase del último viernes, no está presente en la sesión de discusión. Sí, Nico, solo señalar la importancia de las sesiones de discusión, porque precisamente es en ese momento donde vamos a hacer, de alguna forma también, vincular, ¿cierto?, diferentes temáticas del curso en esta forma, una forma más integrativa, digamos, que también, adelantándonos un poco de lo que van a ser las pruebas, va a ser una forma en la cual vamos a preguntar, vamos a tratar de correlacionar y relacionar diferentes materias en el año durante el curso, y es justo en las sesiones de discusión donde se pueden, gracias a las preguntas y la interacción que tengamos con los estudiantes, crear precisamente ese conversatorio, esa discusión sobre diferentes temas y cómo de alguna forma podremos entregar la estructura de la pared celular con algunos aspectos de la virulencia, cómo también los temas de conjugación tienen que ver con aspectos regulatorios que ven después con el tema de elementos extracromosomales, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Estas discusiones, obviamente, igual que las clases, no son obligatorias, pero supongo que, suponemos que entienden que es mejor estar para que ustedes puedan hacer su pregunta. Aunque vamos a grabar la sesión, aunque se va a subir, van a tener la pregunta de su compañero o de su compañera, pero no su propia pregunta. Y eso puede hacerle falta a cada uno. Es bueno hacer énfasis en lo que dices tú, Nicolás. Todas las sesiones, tanto de clases, como de talleres, como de seminarios, como de discusión, van a quedar grabadas, digamos. Es decir, nosotros les sugerimos que se presenten sincrónicamente, digamos, pero todas van a quedar grabadas en el caso de aquellos que quieran, acceder a esas clases asincrónicamente. Digamos. Así que sí, Rosalba, bajamos un poquito hasta abril cuando aparece el primer taller. La dinámica de clase es con el segundo bloque del miércoles, es hasta la semana que aparezca la primera sesión de trabajo práctico. Cuando ya empezamos a tener trabajo práctico, no fuimos demasiado acá el seminario, que los seminarios son actividades que son parte de los trabajos prácticos. Hay 4, estos 4 seminarios, cada uno tiene su temática y tienen que ver con las clases que se le dan en los horarios de clase, y son parte también de la evaluación que se van a dar durante el año. Pero cuando ahora en abril, el 28, aparece el primer taller práctico, ahí se lo van a explicar bien Francisco y Andrés. Obviamente que este día, miércoles 28 de abril, no hay clase, sino que ya empiezan los trabajos prácticos. Pero sí tenemos clase a las 8:30 el miércoles y sí tenemos clase a las 8:30 el viernes. Y la sesión de discusión a las 10:15 el viernes. Hemos tratado de hacer un programa bien equilibrado con distinta dimensión, bacteria, plasmidio. Este año con la profesora Inmaculada Vaca vamos a hablar también de hongo,
y esperamos que disfruten el contenido y que sean parte activa de la clase. Nosotros podríamos haber grabado todas las clases y subirla y no tener interacción. Decidimos de manera consciente tener clase sincrónica para poder justamente estar con ustedes dentro de lo posible de esta situación que no nos gusta, pero que tenemos que todavía aceptar. Recién algunos de nosotros no vamos a poder vacunar la próxima semana, así que todavía falta para que haya una dinámica de presencial. Así que yo creo que por lo que es de las clases, he dicho todo. Las evaluaciones, quizás no sé quién la presenta, pero hay tres evaluaciones de cátedra. Hay también evaluación de trabajo práctico, ahí lo van a... Pero quizás, Andrés, tú no podías presentar, ahora que se presentaron la clase, la dinámica, las evaluaciones, si te parece. Sí, Nicolás, no hay ningún problema. Bueno, aprovecho de saludar a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos al curso. Igual que, como decía Nicolás, esperamos todo el resto del cuerpo docente que disfruten el curso. Los estudiantes lo valoran mucho porque nos dicen que aprenden bastante y esos conocimientos, aunque no todos terminen dedicándose a cosas que tienen que ver con microorganismos, finalmente son conocimientos transversales muchas veces. Y van a ver que nosotros, revisando la fisiología de las bacterias y otros microorganismos, también revisamos un poco de bioquímica, de genética, así que es muy importante que tengan también frescos esos conocimientos. Y si es que tienen dudas de base, que a lo mejor arrastran de cursos anteriores, en donde podemos integrar cosas. Esa yo creo es la principal virtud de esas sesiones, en donde incluso en algunas van a haber más de un profesor. Por lo tanto, permite un poco integrar los distintos contenidos. Bien, con respecto a las evaluaciones, antes de entrar de lleno a describir esas evaluaciones, quisiera decirles de que nosotros llevamos ya 2 o 3 años con un plan de innovación del curso de microbiología para adecuarlo, digamos, a la sugerencia, adecuarlo de mejor manera a los propósitos formativos que tienen las 2 carreras que toman este curso. Entonces hemos ido modificando clases, hemos eliminado algunas que antes se daban, hemos incluido otras nuevas. Por ejemplo, clases de Inmaculada que antes no estaban, para poder reforzar un poco los contenidos sobre hongos, etc. Entonces, en la misma línea, nosotros también hemos querido innovar en la evaluación del curso. Entonces, ya partimos el año pasado un poco con esta transición a la modalidad online, hicimos algunos cambios en las evaluaciones, pero a lo largo de los años, algo que las y los estudiantes nos comentaban mucho, es que algunas personas tenían muchas dificultades con las pruebas de selección múltiple, les parecía, bueno, hay siempre opiniones divididas, hay algunos que prefieren selección múltiple, otros que prefieren desarrollo, en fin, pero ciertamente habían varios comentarios que apuntaban a las pruebas de selección múltiple que quizás evaluaban cosas demasiado específicas. Entonces nosotros, con la intención de hacernos cargo de esas sugerencias e intentar mejorar el curso, decidimos ahora que de las 3 evaluaciones de cátedra que antes eran todas, digamos, escritas, principalmente de selección múltiple, resulta que la tercera evaluación este año va a ser una evaluación oral que vamos a hacer personalmente con cada una y cada uno de ustedes, en donde vamos a evaluar toda la materia del curso, pero eso no quiere decir que ustedes, para que no se asusten, digamos, al contrario, yo diría que esto es algo que estamos pensando en directo beneficio de ustedes, para que aquellas personas que tienen dificultades, sobre todo de aprender contenidos muy específicos o retenerlos quizás, ahora sí tengan la oportunidad de una evaluación más holística, en donde en una conversación nosotros podamos de alguna manera medir si es que realmente ustedes aprendieron los contenidos fundamentales del curso. Tanto lo específico, sino que integrar los distintos contenidos. Y la modalidad, bueno, por supuesto, los detalles los vamos a informar oportunamente, pero les adelanto desde ya que la modalidad que hemos diseñado consiste en que nosotros le vamos a dar un temario de un cierto número de preguntas, y el examen, esta prueba oral,
va a consistir en que de alguna manera vamos a sortear esas preguntas, y entonces a cada una y a cada uno de ustedes le va a tocar una pregunta de esa posible lista. Ustedes pueden ir estudiando esas preguntas, incluso en la clase en donde se va a discutir esos contenidos. Ustedes pueden estar muy atentos, sabiendo ya más o menos cuál es el tipo de preguntas que nosotros les vamos a hacer al final del curso, y que no están hechas al azar, sino que se trata de las preguntas que van a medir que ustedes aprendieron las cosas fundamentales. Insisto, quizás no cosas tan específicas, sino más bien cosas, digamos, de cómo funcionan en general ciertos procesos. En el programa vale un poco más de porcentaje que las otras dos, porque engloba una mayor cantidad de contenidos, pero también pensando en que eso va a ir en beneficio de las calificaciones que obtengan al final del curso. No sé si alguien quiere complementar al respecto, si se me queda algo en el tintero. Insisto en que los detalles los vamos a dar a conocer oportunamente, pero no queremos tampoco quitarle demasiado tiempo a la clase de Francisco. No, Andrés, todo bien. Solamente decir que estamos trabajando en esto, no es algo que ya lo tenemos absolutamente decidido, sino que lo estamos trabajando de manera que salga lo mejor posible. Claro, y otra cosa que también Andrés, bueno, Andrés hizo énfasis en esta tercera prueba oral, ¿cierto? Pero también las dos primeras pruebas también vamos a estar innovando, digamos, vamos a también, van a tener preguntas de selección múltiple, pero también vamos a innovar un poco en las preguntas de desarrollo precisamente para que cada respuesta sea única, digamos, y cada persona pueda personalmente poder contestar una pregunta, digamos, que va a evaluar tanto los contenidos y nos va a nosotros permitir hacer evaluaciones mucho más objetivas, digamos, y ver realmente que estamos comprobando, digamos, la adquisición, digamos, de estos aprendizajes por parte de ustedes. Gracias, Fran. Sí, se me había olvidado las otras dos pruebas. Bueno, y además decir que ya tuvimos la experiencia del año pasado, por lo tanto, tanto en cuanto al contenido como en el tiempo de duración, va a estar contemplado, digamos, todos los aspectos que estamos viviendo actualmente, los posibles problemas de conexión que deben haber, pero también velar porque no hayan instancias, digamos, que permitan la copia o algún otro forma, digamos, de no hacer éticamente la prueba. Así que eso hemos velado, digamos, porque la experiencia del año pasado, en la primera prueba, como hicimos los ajustes en la segunda, digamos, vamos a tener, digamos, una forma durante todo el curso, tanto con las dos primeras pruebas como las pruebas oral, para realmente tener una buena evaluación, digamos, de tanto los contenidos como los aprendizajes que esperamos tengan en el curso. Sí, quizás resaltar, quizás Andrés lo dijo, pero problema informático de Internet en el momento. Eso sí que ocurriese, ustedes están en su derecho de informar a la escuela para informar de la situación, cualquier de las escuelas que corresponda, y nosotros no tendremos problema a reprogramar su prueba si que tuvieron un problema en Internet o en este momento mismo. Sí, Alejandro, es más allá de su voluntad. Sí, Alejandro Pareja hace una pregunta que precisamente el profesor Andrés Marcoleta hizo énfasis en que los detalles, digamos, de cómo va a ser esta tercera prueba los vamos a dar oportunamente, digamos, pero créanme que vamos a velar porque sea paritaria, así, no haya ningún problema de que algunos beneficios de que quien da la primera prueba al inicio, no, todos deberían estar preparados para el primer día ser seleccionados. Esa selección vamos a hacerla al azar, así como las preguntas, etcétera, pero los detalles no vamos a darla ahora para no entrar en discusión, pero sí créanme que vamos a velar porque sea igualitaria, digamos, y no haya ningún beneficio para los que hagan la prueba el primer día y los que la hagan los demás días, digamos. Sí. Sí, eso es lo más importante por el momento, que sepan que todos deben estar preparados para la primera sesión y cualquiera de los 60 o 62 alumnos que podíamos tener le podía tocar la primera sesión.
Bien, yo creo que... No estoy... Ya, sí. Yo creo que ahora podríamos explicar la modalidad de los trabajos prácticos. Te cedo la palabra, Francisco, porque tú ibas a explicar esa Sí, parte. Bueno, ustedes saben que esto es quizás la parte que más nos duele de todos los ajustes que hemos hecho en el curso, porque a pesar de que hemos reducido los tiempos en las clases de cátedra, hemos logrado que ninguno de los contenidos realmente que siempre abordamos en el curso dejen de estar. Así que hemos hecho un esfuerzo para quizás entrar en menos detalle, pero para que todo el contenido esté presente, digamos. Sin embargo, uno de los sellos que realmente tiene este curso son los trabajos prácticos, porque es realmente un trabajo práctico que se hace de manera individual, que se hace sin ninguna forma de poder copiar resultados de años anteriores, porque son trabajos prácticos realmente que dependen de los resultados que se generen durante ese mismo trabajo práctico. Así que lamentamos realmente que no podamos tener estos trabajos prácticos. Con la escuela estamos en conversaciones para, de alguna forma, poder tener en 2 sesiones de trabajos prácticos quizás un módulo cuando se pueda hacer, digamos, en el curso y podamos tener realmente esos aprendizajes en el laboratorio. Pero mientras tanto se nos ha pedido que tenemos que tener esta flexibilidad, ¿cierto? Y que de alguna forma muchos de estos aprendizajes se puedan abordar mediante talleres, mediante simulaciones, mediante videos, mediante esta educación en línea, ¿cierto?, que estamos experimentando ahora. De forma tal que desde el semestre anterior, junto con este curso y junto con el curso de microbiología que hacemos en la pedagogía, hemos estado elaborando una serie de talleres, digamos, que de alguna forma abarcan los 5 aspectos fundamentales que vemos, digamos, en los trabajos prácticos, todo lo relacionado, ¿cierto?, con la microscopía y la observación de microorganismos y la forma en que podemos hacer sus tinciones, también aspectos relacionados con el aislamiento y el cultivo, digamos, de estos microorganismos, también con un trabajo práctico que es un clásico, que es cómo evaluamos, ¿cierto?, el crecimiento microbiano. Este trabajo práctico casi créanme que va a ser igual que el que hacemos normalmente, con la única diferencia que los datos con los cuales se hace, ¿cierto?, no van a estar generados por ustedes en el trabajo práctico, pero todo el análisis posterior y todos los cálculos que se hacen, todas las graficaciones que se hacen, digamos, van a ser las mismas que se hacían en los trabajos prácticos anteriores. También los trabajos prácticos relacionados, ¿cierto?, con cómo el metabolismo microbiano puede identificar los microorganismos y finalmente cómo de alguna forma ustedes conocen que existen diferentes moléculas que tienen actividad antibiótica o antimicrobiana contra estos microorganismos. Todos esos trabajos, talleres prácticos, los hemos elaborado, digamos, en bases a videos, en base a simulaciones y en una sesión práctica que vamos a tener con ustedes. Entonces, ¿cuál es la modalidad que vamos a aplicar? Bueno, es muy importante que ustedes, así como hacían antes para el trabajo práctico, ustedes para este taller práctico tengan leído completamente y hecho estas simulaciones, digamos. Y entonces, en el horario que corresponde a este taller práctico, vamos a estar tanto Andrés Marcoleta, Nicolás Giuliani como yo, junto con los ayudantes, digamos, algunos de ellos incluso van a estar presentes en un laboratorio, digamos, para de alguna forma ilustrar algunos de estos aprendizajes, algunos de estas metodologías, ¿cierto?, que utilizamos ya sea para teñir, para aislar un microorganismo, para crecerlo en una placa, para inocular un cultivo. Entonces vamos a tener esta sesión práctica donde ya ustedes deben haber visto, ¿cierto?, estos contenidos y nosotros de alguna forma vamos a repasar, vamos a revisitar, ¿cierto?, esos contenidos, vamos a ilustrarlos en el trabajo práctico y esa sesión entonces también quedaría estando grabada para que pueda ser observada y vista, digamos, por personas que ojalá puedan siempre participar, digamos, por aquellas personas que por alguna circunstancia, digamos, no puedan tener la presentación o estar presente, estar presencialmente. Entonces, es importante que tengan esos aspectos. Si ustedes tienen que tener leído todo el material, tienen que haberlo visitado. Créanme que hemos hecho un esfuerzo en muchos de los casos, incluso cuando el material estaba en inglés. Camilo, que es uno de los ayudantes, digamos, hizo la labor de hacer las traducciones al castellano para que todos también estuviesen presentes y no hubiera ningún problema de sesgo en ese sentido. Entonces, hemos hecho una labor muy consciente para tener tanto videos, simulaciones, etcétera, y algunos ejercicios para que ustedes realmente en estas circunstancias puedan tener estos aprendizajes. Y ojalá que entonces, cuando podamos estar presencialmente, hemos hecho
también con el profesor Marcoleta y con los profesores de acá del curso, hemos hecho un esfuerzo por quizás en 2 semanas poder, en una semana, digamos, con 2 sesiones, poder tener adquirido estos aprendizajes de una forma diferente a como se hacían antes, pero que de alguna forma se puedan tener, digamos, para que estos aspectos que son muy importantes en este curso, digamos, ustedes no se vayan sin tenerlos, digamos. Entonces, son 5 trabajos prácticos en total, ahí están numerados, digamos, recuerden que las labores prácticas en microbiología se evalúan tanto los talleres como los seminarios, y la forma en que vamos a evaluar los talleres prácticos también las vamos a estar informando. Cada uno de estos talleres prácticos va a tener una guía especializada, por supuesto, para los contenidos de cómo van a ser las simulaciones, etcétera, y cuál va a ser la forma de evaluación. Vamos a tener 2 formas de evaluación. Una de ellas es contestar una pregunta o una tarea que se pueda hacer, y en el caso de algunos trabajos prácticos como el de crecimiento microbiano, van a tener ustedes que hacer los ejercicios, digamos, y presentar un informe de ese trabajo, de ese taller práctico, digamos, con los días que le demos para hacer esa evaluación. Así que esa es la forma más o menos que tenemos pensado, digamos, en cómo abordar los trabajos prácticos en forma de estos talleres y estos seminarios. Bueno, también decir que los seminarios, si bien son temáticas, digamos, que van a ser abordadas en las clases de cátedra, van a ser de artículos de alguna forma de una actualidad vigente. Es decir, recordar que estamos viviendo una pandemia, es un problema ante todo microbiológico, digamos, así que es algo también que hemos pensado, digamos, abordar tanto en las clases. La profesora Rosalba Lagos también desde el año pasado ya hizo un esfuerzo, digamos, por incluir mucho más tema de coronavirus, etcétera, en sus clases de virología, y también nosotros en estas discusiones generales, digamos, vamos a traer de alguna forma los temas de actualidad que son esenciales e importantes, digamos, que ustedes tengan estos aprendizajes y estos conocimientos en tiempos de pandemia. Para complementar lo de los seminarios, bueno, daremos, como dijo el profesor Chávez, tenemos 4 seminarios con diferentes temáticas, digamos, que engloban cosas importantes que se van a pasar en el curso. Con bastante antelación enviamos el trabajo que se va a discutir. El día del seminario hay una pequeña pruebita que o sea, generalmente no decimos usted hable, sino que pedimos la palabra, digamos, o sea, damos la palabra, no pedimos la palabra, damos la palabra, y las personas que participen tienen un bono. Nosotros le damos un bono que, por ejemplo, puede significar subir la nota en el caso que la pruebita no le haya ido bien, y si le fue estupendamente en todas las pruebitas, igual al final en la parte práctica le damos un bono por participación. O sea que es un estímulo a de que participen, también intervengan, y es el momento de que muestren. Muchas veces uno hace una pruebita y se equivoca por tonteras, digamos, que después las piensa y dice, bueno, ¿cómo fui a equivocar? Pero en el momento del seminario es el momento de mostrar de que efectivamente vieron y entendieron el seminario, y si eso pasó, que se equivocaron, bueno, esa nota, digamos, se cambia y se pone por una buena nota. Entonces, eso lo mantenemos, lo hemos hecho siempre, y nos parece que es una buena idea porque estimula la participación. Sí, bueno, y señalar, Rosalba, que tanto para los seminarios como las evaluaciones, no se me olvidó mencionarlo, digamos, cuando Andrés hizo mención de las evaluaciones, tanto para las pruebas presenciales como esta prueba oral, digamos, que vamos a tener, vamos a elaborar una pauta para que quede bien claro, digamos, todos los aspectos que nosotros estamos considerando en la evaluación. Es algo que vamos a también hemos hecho un esfuerzo porque creemos que también es importante. Eran señalamientos que se nos hacía anteriormente en las evaluaciones, y es algo que vamos a abordar para que esté claro, sobre todo en esta innovación que estamos haciendo con esta prueba oral de cátedra, ¿cierto? De forma que se sepan bien cuáles son los aspectos que nosotros queremos evaluar, tanto a ceñirse a la pregunta, con los conceptos que queremos que sean abordados, como la integración que en muchos casos vamos a buscar en esa pregunta de los contenidos, etcétera. Todos esos aspectos van a estar evaluados, y recordar incluso que, aunque no lo dijo Andrés, la modalidad en la cual vamos a hacer este examen oral es los 4 profesores juntos, digamos. En algún momento habíamos pensado quizás, no, vamos a hacerlo los 4 profesores para que todos los estudiantes tengan la misma forma, la misma pauta y las mismas condiciones de evaluación.
Nicolás, estás en mute. Sí, él solamente avisaba que tengo que retirarme, así que le doy cita a todos los estudiantes. Link para nuestra primera clase junto y la segunda para ustedes. Así que bienvenidas, bienvenidos y que le vaya muy bien este año y este primer semestre. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Nicolás. No, no sé, Hay yo creo una que consulta en el chat. ya. Voy Triana a, pregunta, ¿qué libro es el más usado para este curso? Entiendo que está aquí en alguna parte del programa el libro, ¿no? Ahí está. Sí, de todas Ah, formas, yo quizás pero un no está el ejercicio blog. que podemos hacer es buscar en la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile si están disponibles algunas de las versiones en PDF de los libros que queremos y se los vamos a actualizar entonces en el programa. el año pasado, si no estoy demasiado equivocada, lo tenía, no sé, me parece que Macarena lo puso en Sí, internet, pero no estoy segura si era una sí, versión ahí sí, de que sí, se lo podía hicimos, poner. Rosalba. Así que vamos a ¿Ah? actualizarlo. Vamos a Ya, actualizarlo. Pero porque queremos que de alguna forma la bibliografía sea la que esté oficialmente, digamos, disponible, digamos. Sabemos que, como dice Andrés, ahí hay un libro muy conocido que es el Brock, de Biología de los Microorganismos, digamos, que está en versión castellano también, que es un libro esencial, digamos, pero en el caso de que ese no esté disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile, vamos a buscarle algunos vínculos de libros, digamos, que sin duda les van a ayudar en estos cursos. Aunque créanme que también este es un curso donde no solo se abordan aspectos más generales, sino que también aspectos bien actuales y bien específicos. En algunos casos es difícil, ¿cierto?, tener un libro que los integre. Así que siempre es importante, digamos, que asistan a las clases o que de alguna forma las puedan observar de forma sincrónica. y también por la profundidad que muchos profesores le dan a algunas clases, porque a veces hay cosas que se ven en los libros de una más superficial, digamos, porque abarcan demasiado contenido y nosotros a veces preferimos quizás ver un contenido un poquitito más en profundidad. Eh, También esto por un proceso formativo de ustedes. O sea, todo lo que estamos tratando de hacer en realidad es un proceso formativo, que realmente sean estudiantes que este curso no solamente les sirva para aprender microbiología, sino que también de alguna manera les marque de una manera quizás investigar acerca de algún tema, que es lo que nosotros vamos a tratar de que aprendan con nosotros, que ojalá lo logremos, porque si lo logramos, yo creo que todos vamos a quedar felices, nosotros y ustedes. Exactamente, yo creo que Rosalba abordó un aspecto que Andrés lo había mencionado anteriormente, la forma que hemos innovado curricularmente con este curso, de forma de incluir aspectos que son muy importantes tanto para los ingenieros en biotecnología molecular como para los biólogos, digamos, en cuanto precisamente a la edición de genomas, que es un aspecto muy actual, y le estamos de alguna forma dando las bases microbiológicas de ellos, y lo mismo todo aquello relacionado con la microbiota, digamos, y su impacto en la salud, tanto humana como de todos los animales y vegetales, que aspectos que también vemos en este curso, aspectos que son muy modernos, digamos, como lo que vas a ver tú también con la virología del coronavirus, etcétera. Entonces, de alguna forma también nos hacemos cargo de estas temáticas actuales que le sirven en ambas carreras, digamos, para estar actual, digamos, y en muchos casos eso no se puede encontrar en un libro, digamos, en la forma con la cual lo abordamos acá en el curso. Yo creo que voy a dejar de compartir pantalla eh, para que, no sé si ya podemos quizás terminar esta sesión, pero bueno, obviamente que si hay preguntas, nosotros estamos dispuestas después a contestarlas, pero en razón de la hora, para que Francisco pueda dar su clase y no quede así. Eh, Nuevamente reiterarle nuestra bienvenida al curso. Nuestros objetivos son los mismos que ustedes, o sea, estamos procurando, digamos, de que realmente tengan una buena formación, eso es lo que más nos importa, de que tengan una buena formación. Eh, Estamos comprometidos con la enseñanza. O sea, realmente para nosotros hacer toda esta innovación y todo esto que contó Francisco, que contó Andrés, que contó Nicolás, es un
últimos años ha decaído un poco por los problemas de la pandemia, por lo que sea. Entonces, tratar de recuperar eso que nosotros pensamos que hemos perdido un poco. Para que cuando realmente terminen sus estudios sientan que están mejor preparados, que muchos otros de otras carreras. Bueno, no sé, yo por mi parte me despido para que Francisco pueda... Sí, vamos a tener posibilidades de contestar cualquier de las dudas de estas. Durante el curso pueden aprovechar el conversatorio. Primero que vamos a decir, vamos a estar haciendo camino al andar, digamos, pero las intenciones, como decía Rosalba, es que estos aprendizajes queden, que ustedes los tengan, que nosotros podamos evaluarlos y que podamos hacerlo lo más virtuoso en estas condiciones en que estamos actualmente. Sí, recuerden de que en caso de que tengan consultas, que en la plataforma oficial de comunicación pueden escribirle a los ayudantes también. Vamos a estar todos pendientes y tratando de responder a la brevedad posible las consultas que puedan tener. Así que puede ser a través del correo o a través del foro de cursos. Nosotros incentivamos mucho el uso del foro porque a veces varios estudiantes tienen las mismas consultas, entonces si uno lo pone en el foro, después la pregunta queda respondida para todo el resto. No así si nos escriben correos individuales. Entonces, a menos que sea un asunto delicado, escribir a través del foro y así podemos hacer más dinámica la respuesta y no solo podemos responder nosotros, sino que se puede generar una discusión. Eso es justamente lo que nosotros queremos privilegiar en este curso, que no sea nada unidireccional, sino que también tengamos el feedback de ustedes y sus opiniones, consultas, etc. Así que eso. Yo también me despido entonces, Fran, no te robamos más tiempo de la clase. Ya. Que estén todos y todas muy bien. Ya, seguimos entonces. Chao, profe. ¿Estamos entonces? Ya, entonces vamos a comenzar la primera clase. Esto es una clase introductoria, de hecho, como pueden observar, el título que yo de alguna forma le pongo es una especie de reseña personal, digamos, de la historia de la microbiología y de cómo, de alguna forma, yo quiero que algunos aspectos importantes, digamos, de esta historia de la microbiología, hacérselos llegar a ustedes para que podamos entender, digamos, cómo hemos evolucionado en esta historia, digamos. Es decir, fíjense que quiero comenzar con este cartoon, digamos, que hice con un amigo cubano, digamos, que se llama Allen Lausanne. Yo tengo algunos problemas acá. ¿Ustedes ven bien? Sí, profe. El problema es que no me veo yo, sino... Bueno, en fin. Es este Evangelio según Lucas, digamos. Y fíjense que esto es un ejercicio bien sencillo, que lo que hicimos fue de alguna forma reducir los casi 4.500 millones de años de historia de la evolución de la vida en la Tierra a solo 365 días, digamos, a un año. Y fíjense que si hacemos ese ejercicio, o Lucas, que es el primer ancestro en común, digamos, el primer microorganismo que debe haber existido, que sabemos que se originó, ¿cierto?, en lo profundo de los océanos, digamos, ahí fue donde tenemos las primeras evidencias de vida en la Tierra, digamos, que surgió en estas fumarolas, ¿cierto?, en el fondo de los océanos. Lucas, bueno, si nació un 1 de enero, digamos, créanme que todo el primer semestre sería exclusivamente bacteriano. Incluso los 8 primeros meses serían solamente microbianos, es decir, todos los primeros 8 meses de este año, digamos, que abarca el periodo, digamos, de la vida en la Tierra, sería completamente microbiana. Y fíjense que los primeros peces aparecían en el Silúrico, ¿cierto?, a finales de octubre, los primeros mamíferos a finales de noviembre, correspondiente a Jurásico, los homínidos saldrían originados el 31 de diciembre, y nosotros los humanos, literalmente, el último minuto, digamos, antes de la medianoche. Entonces, ¿cómo pretender, que es un poco lo que queremos con este cartoon, digamos, cómo pretender
ignorar, digamos, la vida microbiana que estaba los 365 días del año. Digamos. Entonces, ¿con qué quiero ilustrar con esto? Digamos, si yo creo que de alguna forma ese gran aprendizaje que nosotros queramos que ustedes tengan al final de este curso es la importancia de la microbiología desde el origen de la vida, digamos, que claramente fue microbiano, hasta la actualidad, es decir, hasta cómo impacta los microorganismos, no solamente en nuestra salud, desde el punto de vista, digamos, de la patogénesis y la virulencia, como estamos viviendo ahora en esta pandemia del coronavirus, sino que incluso con estos millones de microorganismos que sabemos que tenemos que son beneficiosos, no solamente para nosotros los humanos, sino que para todos los organismos vivos, incluso para las plantas, etcétera, digamos. Entonces, esta correlación con la cual viven los microorganismos y que han vivido desde los inicios de la vida en la Tierra hasta la actualidad, es un poco lo que queremos que ustedes tengan al final de este curso, digamos, y cómo los microorganismos son capaces de impactarnos en los ciclos biogeoquímicos, cómo son importantes, digamos, en procesos biotecnológicos también, como van a ver también en otros cursos, cómo logramos incluso manipular los microorganismos para producir vacunas, para producir diagnóstico, para producir enzimas de interés industrial, etcétera, a cómo impactan, digamos, estos microorganismos hoy día en nuestra salud y en nuestra enfermedad, digamos. Entonces, fíjense algunos números para que ustedes vean la magnitud, digamos, de la vida microbiana en la Tierra, digamos. Es decir, si se creen que tenemos 10 a la 21 estrellas en el universo, no estoy hablando ni de la Vía Láctea, ni, no, si en todo el universo tenemos 10 a la 21 estrellas, digamos, bueno, el número de microorganismos que hay en el planeta Tierra se eleva a 10 a la 31. Y se cree que aproximadamente hay 10 a las 16 especies diferentes de microorganismos, digamos. Entonces, fíjense, hoy día, estos otros números, digamos, la cantidad de células microbianas, eso lo vamos a ver después cuando veamos en mis clases de microbiota, digamos, el número de células microbianas que tenemos en nuestro cuerpo iguala y superan en muchos casos el número de células humanas que tenemos, digamos. Es decir, el número de microorganismos que hay en los océanos donde partió la vida en la Tierra, digamos, es innumerable, digamos. Y otro aspecto que también quizás van a ver también aquí en el curso de Ecología Microbiana y Biotecnología Ambiental, es la importancia de los virus en estos procesos ecológicos también, digamos. Es decir, no solamente tenemos que cambiar y abordar la microbiología tanto bacteriana como de virus, digamos, de microorganismos que son capaces de causarnos un daño, sino que también microorganismos que son esenciales para la vida del planeta, digamos. Entonces, esta disyuntiva, esta dicotomía, ¿cierto?, de microorganismos beneficiosos, microorganismos patógenos, de alguna forma la vamos a abordar, ¿cierto?, en este curso, enseñándole de alguna forma las armas que tienen estos microorganismos que tienen este potencial de causarnos un daño, para causarnos un daño, y también, digamos, cuál es la función desde los ciclos biogeoquímicos, etcétera, de los microorganismos en el planeta, digamos. Es decir, yo creo que ustedes tienen que comprender, y es algo que es muy difícil entender para muchas personas, de que el 60% de la fotosíntesis en el planeta no la hacen las plantas, digamos, las hacen microorganismos y se realizan en los océanos. Entonces, fíjense de alguna forma cómo la importancia microbiana, digamos, hay que actualizarla, y es lo que pretendemos de alguna forma en este curso, digamos. Fíjense que este gráfico a mí me gusta mucho, digamos, porque ilustra esto que le estamos hablando en el cartoon, digamos, de cómo la vida microbiana solamente surgió, es decir, los únicos microorganismos que están aquí desde el comienzo hasta la actualidad, a pesar de estas escalas, por supuesto, que están alteradas, son los microorganismos, digamos, ya sean bacterias, ya sean arqueas, ya sean eucariontes, digamos, y cómo la vida, que toda la vida que surgió después está de alguna forma vinculada precisamente con los microorganismos, no solo en sus procesos evolutivos, ¿cierto?, en estos procesos margulianos de evolución de genoma, sino que también formando parte, digamos, de verdaderos consorcios microbianos, como los biontes que somos todos, digamos. Entonces, fíjense que aquí viene mi parte más crítica a este señor, a este gran sabio inglés, digamos, que hizo un aporte significativo y sin duda, digamos, en la biología, pero que de alguna forma los microbiólogos están un poquito enojados con él, digamos, porque nos ignoró un poco, digamos. Es un aspecto que realmente tenemos que saber, que Darwin hizo mención solamente una vez en su famoso libro, digamos, del origen de las especies, a esos infusorios, digamos, a esos organismos que podían salir de los extractos de las sábilas, de las plantas, o de algunos lugares, digamos. Esos infusorios solamente los mencionó una vez, a pesar de que, como puedo ilustrar acá, digamos, tuvo un encuentro muy cercano con los microorganismos. De hecho, 3 de sus hijos murieron por
microorganismos que los mataron, digamos, particularmente Streptococcus pyogenes, digamos. Incluso se sabe que una de las hipótesis de por qué murió Darwin fueron por infecciones microbianas, ya sea con Streptococcus pyogenes, que alguna vez mandó a verificarla, digamos, si la tenía o no, sino que incluso se cree que puede haber adquirido acá en su viaje con el Beagle, ya sea en Mendoza o en Valparaíso, puede haber adquirido mal de Chagas, digamos, como parte de estas infecciones microbianas. Entonces, de alguna forma, al final somos los propios microorganismos, fueron los propios microorganismos los que demostraron quizás mejor que nadie, digamos, la teoría de la evolución de Darwin, digamos, y cómo incluso eso lo vamos a poder observar en los trabajos prácticos, de cómo la presencia de un antibiótico puede inducir cambios y mutaciones espontáneas que ocurren, digamos, y se seleccionan aquellos microorganismos precisamente que son capaces de sobrevivir en esa condición de antibiótico. Es decir, ninguno como los microorganismos fueron capaces de ilustrar, digamos, los grandes aportes de Darwin a la biología, a pesar de que haya regañadientas, digamos, reconocemos que el sabio nos ignoró. Fíjense que no fue el caso de este gran científico, digamos, a quien muchos conocen como Carlos Linneo, digamos. Fíjense que Linneo en su gran aporte como el sistema natural, ¿cierto? Este gran libro, digamos, en el cual él clasifica a todos los seres vivos, digamos, y a todo lo que existe en la vida, en la Tierra, digamos, en estos tres grandes reinos, ¿cierto? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Disculpen. Fíjense que una de las cosas que hizo bien Linneo es que no ignoró los microorganismos, digamos, a diferencia de Darwin. Sin embargo, fue muy curioso porque, bueno, ¿qué cosas eran los microorganismos? Estamos hablando, fíjense, de 1730 y tanto. Vamos a ver después que quien primero los observó fue precisamente en esta época. Fíjense que este libro, Sistema Naturae, que digo que fue un libro que tuvo 12 ediciones, imagínense ustedes, fíjense que en la edición número 12, literalmente en las últimas 2 páginas, que son las que les estoy mostrando acá, Carlos Linneo puso a los microorganismos, digamos, en un género que curiosamente llamó caos, y particularmente a las bacterias en uno que llamó caos obscura. Aquí tenemos, digamos, la descripción, digamos, algo bien lindo, ¿cierto? Porque fíjense que en la descripción de este género, el caos oscura, él dice que todavía se ocultan muchísimas moléculas vivas que tal vez deban ser dejadas a la posteridad poder develar. Es decir, ellos no sabían muy bien qué cosas eran los microorganismos, digamos. Sin embargo, sabía que había que clasificarlos y ponerlos para que alguien a futuro, después, en la posteridad, pudiera develar qué cosas son esos microorganismos. Mucho incluso de la identificación de los microorganismos todavía sigue, digamos, esta edición del Sistema Natural. No voy a entrar en detalles al respecto, digamos. Pero aquí sí tenemos al primer gran microbiólogo, de alguna forma, digamos, aunque algunos creen que también hay algunos muy importantes anteriormente a Anthony van Leeuwenhoek. Bueno, fue Anthony van Leeuwenhoek, este holandés, digamos, que realmente no era ni científico ni era microbiólogo, era un gran comerciante de telas, digamos, pero bien agudo, digamos, una persona que era muy meticulosa y muy minuciosa con la observación de las telas. Ustedes conocen que la calidad de las telas en muchos casos depende, ¿cierto?, de la cantidad de hilos, digamos, que pueda tener un determinado espacio, digamos. Mientras más hilos, más fina esta tela, digamos. Entonces por eso es que estas famosas sábanas de mientras más hilos tengan, ¿cierto?, son mucho más son mucho mejores, digamos. Entonces, en esta obsesión de Anthony van Leeuwenhoek de poder observar estas telas, creó este dispositivo, digamos, que de alguna forma, cuando le añadió, en vez de un pedazo de tela para observarlo, le añadió una gota del río Delf o de los canales del Delf, donde vivía él, digamos, en Holanda, realmente se dio cuenta de que había un mundo maravilloso, digamos, y le explotó un mundo microbiano que sabemos que existe, digamos. De hecho, de alguna forma, no sé si puedan observar acá en esta especie de video, digamos, trato de hacer un ejercicio de qué es lo que pudo haber observado, digamos, microbiológicamente Anthony van Leeuwenhoek cuando observó unas gotas de la charca del río Delf, digamos, y toda esta vida microbiana, no solo bacteriológica, sino que también protozoaria, digamos, que existe, digamos, y que es muy maravillosa, digamos, y que de alguna forma estos animáculos que le llamó él, digamos,
de hecho, eran Kleine Dierkens, fue la forma en que los mencionó por primera vez en holandés, digamos, o estos peces animáculos, estos animales pequeños, digamos, estos seres chicos, digamos, que de alguna forma existían en esta vida completamente inexplorada. Cuentan las anécdotas que casi después de estos descubrimientos, Anthony van Leeuwenhoek tenía como una especie de circo, digamos, así como siempre fue en estas actividades circenses, siempre fue muy común, digamos, mostrar criaturas, ya sea humanas o ya sea animales, que de alguna forma fuesen raras, digamos, que tuviesen dos cabezas o que tuviesen más de alguna extremidad extra, etcétera, etcétera, esos freaks que se llamaban. Bueno, dicen que realmente Van Leeuwenhoek hizo todo un circo, digamos, tratando de mostrarle a las personas todos estos animáculos chicos, digamos, que parecían algo completamente sorprendente en esta época, digamos. Estamos hablando, fíjense, de finales del siglo XVII, de finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, cerca de 1700. Entonces, es algo bien grande, digamos, que fue un aporte muy grande a la microbiología. Pero sin duda muchos conocen que el padre de la microbiología, ¿cierto?, fue Louis Pasteur, digamos, este gran científico y microbiólogo francés, digamos, que rápidamente, digamos, para muchos conocen, digamos, los grandes aportes que hizo Pasteur en los descubrimientos científicos, digamos, y particularmente el aporte de los microorganismos en ellos, como es el caso, por ejemplo, primero que todo, de la fermentación alcohólica, digamos, este proceso, ¿cierto?, que convierte los azúcares en etanol y que él descubrió precisamente que tenía un origen microbiano, digamos. También la fermentación láctica, digamos, que es un proceso que ustedes conocen que ocurre de forma similar, pero con otros productos, si no se forma ni CO2, pero sí se forma de alguna forma ácido láctico, que de alguna forma también es importante, digamos, en toda la industria de los alimentos, digamos, y tanto todos los brebajes que se obtienen producto de la fermentación alcohólica como estos que se obtienen, ¿cierto?, de los productos de la fermentación láctica, sabemos que han sido esenciales, digamos, para el diseño de muchas bebidas y muchos alimentos, digamos, que consumimos los humanos, digamos. Pero sin duda alguna, y voy a pasar rápido acá, digamos, también en este famoso experimento de Pasteur, uno de sus grandes aportes fue demostrar, digamos, que esta teoría de la regeneración espontánea no era cierta, digamos, sino que los microorganismos, digamos, no surgían espontáneamente, si la vida no surgía de forma espontánea, sino que de alguna forma estaba contenida, digamos, en este famoso experimento del frasco de cuello de cisne, ¿cierto? Que él demostró que de alguna forma si se esterilizaba este frasco y nunca se inclinaba, digamos, y esta porción, ¿cierto?, de este frasco quedaba con los microorganismos y podía entrar nuevamente en contacto con ese frasco, aparecía vida solamente en esa condición cuando se inclinaba. Y si el frasco de alguna forma se dejaba vertical, no importase que una zona estuviese sin esterilidad, ese frasco realmente no se contaminaba. Es decir, la vida no surgía espontáneamente, sino que producto de la contaminación, digamos. Este gran aporte que fue sin duda un aspecto muy importante, digamos, porque era una tesis que era muy apoyada en ese tiempo por la Iglesia Católica, digamos, y por todas las religiones en general, digamos, de alguna forma daba cuenta de que la vida no existía espontáneamente, sino que había elementos, digamos, que daban cuenta de ella. Otro gran aspecto que ya desde el punto de vista más biotecnológico, industrial, digamos, que fue un aporte sin dudas muy grande para Pasteur, fue precisamente tener la evidencia de que existen microorganismos en todas las cosas, entre ellos todos nuestros alimentos, etcétera, digamos. De hecho, son esenciales en muchos de los procesos naturales que ocurren en estos alimentos, como los fermentos, etcétera, etcétera. Vemos cómo Pasteur también se dio cuenta de que una determinada esterilización a bajas temperaturas, no las temperaturas que utilizamos, digamos, normalmente en los procesos de esterilización y que vamos a ver en los talleres prácticos para la preparación de los medios microbiológicos, sino que a una menor temperatura, digamos, era suficiente como para eliminar una cantidad de microorganismos que podían ser contaminantes, digamos, más adelante en los alimentos. Esto fue el proceso llamado pasteurización, digamos, y que hoy día actualmente todavía existe, digamos, y es esencial, por ejemplo, para la conservación de las leches y para la conservación de muchos alimentos, digamos, que podemos tener una vida mucho más prolongada gracias a que tienen este proceso de pasteurización, de calentamiento, digamos, a determinadas temperaturas que le permiten conservarse mucho más tiempo, digamos. Pero sin duda, otro de los grandes aportes ¿cómo se llama esto?, de Louis Pasteur fue la teoría de las causas de las enfermedades, es decir, la teoría de los gérmenes de las enfermedades.
¿qué se creía, digamos? ¿Por qué nos infectábamos a finales del siglo XVII, a comienzos del siglo XVIII? Creíamos en esta teoría miasmática, ¿cierto? Que era una teoría que explicaba que las emanaciones fétidas, estos olores, las aguas impuras también, digamos, es decir, sabíamos que muchos de los contagios que teníamos y las enfermedades podíamos adquirirlo por tomar agua contaminada, digamos. Esta teoría también se fue mucho más, digamos, y entonces se esparcía en el aire, etcétera, pero no era algo que fuese muy concreto, digamos, hasta que Pasteur, y vamos a ver después que Koch en el caso de los animales y Pasteur en el caso de las enfermedades, digamos, que sufrían algunas plagas que atacaban, digamos, el algodón, él se dio cuenta que la causa de muchas de las enfermedades que ocurren tanto en las plantas como en los animales, como en nosotros los humanos, el origen es microbiológico. Eso fue esencial, digamos, porque imagínense ustedes que en muchos casos no sabíamos la causa de las enfermedades. Y son microorganismos que, bueno, vamos a ver ustedes, y ustedes conocen que el concepto de microbiología es precisamente basado en microorganismos que son microscópicos, digamos, en microorganismos que no pueden ser observados a simple vista. Entonces, imagínense ustedes lo difícil que es en esa época echarle la culpa a algo que no se ve de las enfermedades que están ocurriendo. Entonces, Pasteur, digamos, con sus experimentos en algodón, fue esencial, digamos, para descubrir, digamos, y plantear, digamos, esta teoría de los gérmenes de las enfermedades. Digamos. Y fue Koch, entonces, quien continuó estos trabajos, ilustrándolo más, ya no en las plantas, sino que también haciendo estos postulados, digamos, que de alguna forma demostraban cuál es el origen de las enfermedades o el origen microbiológico de muchas de las enfermedades. Y aquí tenemos, cierto, los 4 famosos postulados de Koch que son esenciales, digamos, y es que ¿cuál era su teoría, cierto? ¿Cuáles eran estos postulados? El primero era que si uno tenía un paciente, es decir, en este caso un individuo, un ratón, sano, y uno enfermo, y uno los comparaba microscópicamente, digamos, analizando la sangre, etcétera, iba a observar algunos determinados microorganismos en el individuo enfermo que no iban a estar presentes en el individuo sano. Ese es el primer postulado. Es decir, hay algunos microorganismos que solamente están presentes en los individuos enfermos y no en los sanos. La segunda parte del postulado es que yo voy a ser capaz de aislar, ¿cierto?, estos microorganismos del individuo enfermo y poderlos cultivar ex vivo, digamos, en una placa de cultivo. Digamos. Ese es el segundo gran postulado. El tercer postulado entonces decía que si yo, un individuo que está sano, yo lo inoculo con este microorganismo que aislé del individuo enfermo, voy entonces a desarrollar la enfermedad. Y como último aspecto de este cuarto postulado es que yo entonces voy a ser capaz no solamente de observar, sino que de también aislar el microorganismo original que inoculé en este individuo sano. Entonces, estos 4 postulados son lo que dieron la teoría entonces a los gérmenes causales de enfermedades, digamos. Es decir, son postulados que incluso se han revisitado muchas veces, vamos a verlo después en las clases tanto de patogénesis como incluso yo los voy a traer en la microbiota, cómo de alguna forma podemos actualizar estos postulados de Koch para el origen de muchas enfermedades infecciosas. Pero créanme que fue algo sideral, digamos, y un aspecto fundamental, no solo en estos aspectos de la microbiología, sino que incluso todo el aporte que pudo hacer Koch y sus investigadores en el desarrollo precisamente de medios de aislamiento, de cultivo de microorganismos, etcétera, etcétera. Entonces, fue así que surgió todo esto que conocemos como medicina científica, digamos. Es decir, si sabemos que hay un efecto no visible que es el causante de algunas enfermedades, bueno, podemos tener un tratamiento entonces para, ¿cierto?, eliminar estos microorganismos y poder entonces eliminar estas enfermedades. Es acá donde también entonces llega como otro aspecto grande de la microbiología, ¿cierto?, Edward Jenner con la generación de las vacunas, algo que está muy de moda actualmente, ¿cierto? Porque estamos pasando por una pandemia, digamos que en menos de un año los científicos hemos logrado vacunar. Están escribiendo en el chat y no veo nada, así que si alguien tiene Fran, no te pregunta, preocupes, era un comentario que yo había puesto nomás, así que son comentarios. Por ahora no hay preguntas en el chat. ¿tiene alguna Lamento haber pregunta? perturbado. Que no veo el chat acá. Ah, es que Andrés está haciendo comentarios, perfecto. Ya.
Disculpen. Entonces, fíjense que acá el aporte entonces esencial de Edward Jenner, digamos, en la generación de las vacunas, digamos, de forma tal que él se dio cuenta de que había una enfermedad, que era la viruela, digamos, que existía una versión más atenuada de esta enfermedad, digamos, que era desarrollada en los bovinos, digamos, de forma tal que el virus, en este caso, que era el causante de la viruela, podía obtenerse, digamos, de estas variantes bovinas, y él demostró de alguna forma que estas variantes bovinas, a partir de, generaban, digamos, podían ser inoculadas en los humanos y generar una respuesta inmunológica, digamos, que de alguna forma protegía a las personas contra las variantes humanas de esta enfermedad. Entonces, esto que sabemos que hoy día es esencial, digamos, para las vacunas, es decir, el tratar de mostrarle al sistema inmunológico una variante atenuada o diferente que no causa la enfermedad, digamos, de una determinada agente patológico o un agente causal de alguna enfermedad, digamos, puede de alguna forma levantar respuestas, digamos, en un individuo que lo proteja, digamos, contra futuras infecciones, digamos. De aquí el término vacuno, ¿cierto? De vacuna, que desarrolló, digamos, Edward Jenner en ese momento, digamos. Y por supuesto que es algo muy actual que tenemos que de alguna forma, tanto nosotros como ustedes, como futuros científicos, digamos, o como individuos, o como solamente ciudadanos de este planeta, digamos, hacer énfasis, ¿cierto?, en que las vacunas funcionan. Digamos. Aquí, fíjense, aquí les muestro cómo se han erradicado completamente muchísimas enfermedades, digamos, gracias precisamente a la introducción de las vacunas. Y fíjense que una de las cosas que estamos viendo, observando, como puede ver el caso de la varicela al final, digamos, es que enfermedades que teníamos completamente erradicadas están reapareciendo precisamente porque no estamos logrando esta inmunidad de rebaño, digamos, que necesitamos para eliminar completamente las vacunas. Ustedes conocen, digamos, todo este movimiento antivacunas, digamos, que de alguna forma fue comenzado por este artículo científico, digamos, que hablaba de que las vacunas tenían algunos ingredientes, digamos, que de alguna forma podían causar determinados desórdenes en niños, como pueden ser autismo, etcétera, digamos, paper que fue completamente retractado, digamos, porque igual hizo muchísimo daño, digamos, porque de alguna forma le dio suministro, digamos, a estos movimientos antivacunas para protestar, digamos, y crear toda esta controversia que tenemos hoy día con las noticias falsas, digamos. Entonces, fíjense la importancia de la inmunidad de rebaño, digamos, que es esto que estamos tratando. Fíjense que hoy día en la prensa nos dicen que si nos vacunamos el 70 o el 80% de la población, vamos a lograr esta inmunidad de rebaño. Bueno, ¿en qué consiste esta inmunidad de rebaño? Bueno, precisamente aquí está de alguna forma ilustrada. Es decir, mientras mayor por ciento de la población estemos vacunados, digamos, alguna persona que entre con contagio va a evitar, digamos, de que este contagio se propague mucho más en la medida que más por ciento de la población estén vacunados. Y fíjense cómo algunos estados, digamos, este es un ejemplo en los Estados Unidos, digamos, de aquellos estados que están vacunados más de un 86%, casi no tienen ningún caso de incidencia de ninguna enfermedad. Sin embargo, otros estados, como es el caso, por ejemplo, de este estado en Wyoming, digamos, donde casi el 58% de la población solamente está vacunada, fíjense cómo mientras menor entonces este porcentaje de la población vacunada, entonces mayor es la probabilidad de que tengamos una especie de contagio. Entonces, es muy importante no solo vacunarnos uno, sino que hacer, digamos, el evangelio, digamos, de convencer a las personas de que las vacunas funcionan. Aquí están los ejemplos, digamos, de todas las enfermedades que de alguna forma hemos podido erradicar completamente, digamos, y la cantidad de casos que había antes con los que hay ahora, gracias a las vacunas. Aquí llega entonces otro gran personaje, digamos, un inglés, digamos, Joseph Lister, digamos. Es algo curioso, digamos, porque para los que conocen, digamos, la bacteria Listeria, nada tiene que ver con los aportes que hizo Joseph Lister, digamos, en la microbiología. Pero sí, Joseph Lister de alguna forma se dio cuenta de un aspecto o de una práctica microbiológica muy importante, que fue de alguna forma determinar que la esterilidad, digamos, de todos los aparatos quirúrgicos y de todos las formas en que podíamos hacer tanto asexia como antisexia de los pacientes o de los instrumentos que se utilizaban para las operaciones, digamos, deberían ser de alguna forma también esterilizadas, digamos, y completamente limpias, digamos, para poder tener éxito en la enfermedad. Créanme que ante de la presencia de los aportes de Lister, digamos, y de algunas otras personas en cuanto
a la esterilidad, digamos, y la limpieza que tenían que tener en material quirúrgico, entrar a un pabellón de operaciones era persignarse, porque realmente la probabilidad de morir, ya sea del padecimiento que le estaban operando o morir de una infección microbiológica, era más alta la posibilidad de morir de una infección que morir a causa de la enfermedad con la cual fuiste al inicio a la intervención quirúrgica. Entonces, de alguna forma los aportes de Joseph Lister en la esterilización, en la asepsia y la antisepsia, digamos, ya sea del instrumento quirúrgico como de los pacientes, y ahí todos los aportes del yodo, es decir, todos los aportes todavía que hoy día se utilizan, digamos, cuando uno cauterizan, cuando uno limpian, digamos, todas las heridas, etcétera, son grandes aportes de este gran microbiólogo inglés. Y aquí me tomo siempre, por supuesto, me tomo, digamos, la posibilidad, ¿cierto?, de hablar de este gran microbiólogo o este gran médico cubano, digamos, no porque yo sea cubano de nacimiento, digamos, pero es una persona que realmente se conoce muy poco. Yo creo que una de las cosas que tratamos de hacer en este curso, y vamos a tratar de hacer también cuando lo veamos en los talleres prácticos, es rescatar el papel, digamos, de estas minorías que han sido olvidadas, tanto las mujeres en la ciencia como los latinoamericanos, la comunidad negra, digamos. Es decir, hay muchos grandes logros científicos, digamos, que han sido de alguna forma eclipsados por estos grandes logros en otros aspectos de los países primermundistas, por decirlo de alguna forma, digamos. Y fíjense que aquí estos son los aportes de Carlos Finlay, digamos, que fue la primera persona que demostró que las enfermedades o la transmisión de algunas enfermedades podían ser producto de vectores, vectores biológicos, digamos. Fíjense que hasta ese momento creíamos que nos infectábamos ya sea por contacto directo, digamos, de secreciones, etcétera, o por consumo de aguas contaminadas, ¿cierto? O incluso porque podíamos respirar algún microorganismo que pudiera ser patógeno, digamos. Pero no teníamos idea que podíamos adquirir enfermedades infecciosas producto de vectores que, como en este caso, un mosquito podía transmitirnos una enfermedad, digamos. Entonces fue Finlay quien propuso, digamos, que la fiebre amarilla, algo muy difícil de mostrar en ese momento, porque más encima es una enfermedad causada por un virus, digamos, era el agente causal. Si bien podía ser un virus, había un agente, un vector, digamos, que era capaz de transmitir esta enfermedad, y que en este caso él demostró que era la variante, es decir, el mosquito de Culex, de que en este momento se llamaba así, digamos, que hoy día es el mosquito Aedes aegypti. Esto, fíjense que fue algo esencial, digamos, poder entender, digamos, este gran trabajo, digamos, que después fue esencial, digamos, para que Walter Reed y otros colaboradores demostrasen, digamos, de que entonces si eliminamos el mosquito, entonces podemos lograr, digamos, la erradicación de muchas de las enfermedades, digamos. Bueno, esto es muy importante hoy día, digamos, porque de alguna forma ustedes conocen que muchas de las enfermedades infecciosas, y lo vamos a ver también en las clases, tanto acá como en las clases que puedan tener en ecología microbiana, digamos, muchas de las enfermedades que estamos adquiriendo, entre ellas, precisamente esta pandemia que estamos sufriendo de coronavirus, la adquirimos por vectores que de alguna forma nos transmitieron esta enfermedad, un proceso que se llama zoonosis. Es decir, son microorganismos que de alguna forma adquirimos de los animales, ya sea un mosquito, ya sea este un ave, ya sea este un chancho, ya sea este un murciélago, etcétera, etcétera, y de alguna forma se convirtieron en pandémicos. ¿Qué quiere decir eso? Que sufrieron mutaciones que permitieron transmitirse entre humanos, digamos. Entonces, fíjense que los aportes esenciales de Finlay, digamos, de que demostrar que no solamente adquirimos las enfermedades porque nos contaminamos o porque tenemos un contacto directo, sino porque podemos adquirir enfermedades de los animales, digamos, estos vectores, digamos, que fíjense que es curioso porque casi todos los animales que vuelan, ya sea estos insectos, ya sean estos mamíferos, ya sean estos aves, cualquiera de ellos, sabemos que son capaces de transmitir diferentes virus y diferentes patógenos, digamos, que pueden causarnos enfermedades como puede ser la influenza, como puede ser los coronavirus, como puede ser el SIDA, el HIV, adquirido de un mono, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense por qué esto es esencial. Bueno, porque habían dos países en América que no tenían este mosquito Aedes aegypti que, como ustedes conocen, no solamente es capaz de transmitir la fiebre amarilla que había demostrado Finlay, sino que también sabemos que hoy día transmite Zika, dengue, chikungunya y otros virus, digamos. Fíjense que habían dos países en toda América que no tenían este virus, este mosquito. Bueno, uno era Chile y otro era Canadá. Bueno, Chile eliminémoslos de la lista porque desde el año 2018 estuvo en Arica, digamos, y en el año 2019 lo tenemos también en Iquique. Entonces,
¿qué es lo que va a decirnos esto? Que vamos a estar padeciendo en Chile enfermedades que antes jamás padecíamos. Entonces, es importante que conozcamos estos aspectos también, digamos. Y como les digo, quiero hacer los aportes no solamente de Finlay, sino que también de estos dos grandes microbiólogos latinoamericanos, Carlos Chagas y Oswaldo Cruz, digamos, que fueron esenciales, digamos. Bueno, Chagas en todo el descubrimiento, digamos, de la enfermedad de Chagas, digamos, es quizás el único, como vamos a ver después, el único científico que ha descubierto todo sobre una enfermedad, el agente causal, el agente transmisor, todos los estados fisiológicos de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y Oswaldo Cruz, digamos, que fue una persona que quizás muy pocos conozcan, digamos, pero quiero de alguna forma traerlo a colación precisamente por todo el tema de las noticias falsas, digamos. Fíjense que en Brasil, allá por comienzos del siglo XX, en 1904, digamos, había un proceso, una revuelta social que se llamaba la Revolta do Vacina. ¿A qué se debió esto? Bueno, fue una rebelión producto de un desorden cívico que, debido a que cuando Oswaldo Cruz fue nombrado ministro de Salud Pública en Brasil, lo primero que hizo fue empezar un movimiento masivo de vacunación y de higienización, digamos, de todas las calles para eliminar vectores, ya sean mosquitos, ya sean ratones, etcétera, y vacunar a la población, digamos, para eliminar muchas enfermedades infecciosas. Algo que, fíjense que aquí pongo algunas caricaturas, fue completamente ridiculizado, bullying, digamos, que se le hizo, casi satanizándolo, digamos, de que era un verdadero Satanás, digamos, con estas vacunas, obligando a las personas a introducirse cosas que podían ser causantes del diablo, digamos. Bueno, gracias a los aportes de Oswaldo Cruz, la fiebre amarilla fue completamente erradicada en Río de Janeiro, y Oswaldo Cruz no solamente fue considerado un héroe en Brasil, sino que hoy día los institutos de epidemiología más importantes de Brasil tienen su nombre, digamos. Entonces, fíjense cómo de alguna forma la ciencia tiene que prevalecer por sobre las noticias falsas, por sobre la ignorancia, digamos, y el caso de Oswaldo Cruz es un muy bonito ejemplo, digamos, que tiene una vigencia actual notable, digamos, sobre todo con todas las personas que no quieren vacunarse, digamos, y que no ven en las vacunas, digamos, esta forma de poder erradicar muchas de las enfermedades. Digamos. Y como les decía, en el caso de Oswaldo Cruz, digamos, fue el que descubrió, ¿cierto?, todos los trabajos de Chagas, digamos, de Carlos Chagas, fue el que descubrió, ¿cierto?, que el Trypanosoma cruzi era el causante de esta enfermedad, digamos, y que estos chinches eran los vectores que eran capaces de transmitirlo, digamos, de todos los estados, no voy a entrar en detalles, digamos, pero quería hacer de alguna forma destacar tanto los trabajos de Carlos Finlay como de Oswaldo Cruz, como de Carlos Chagas, como estos aportes grandes latinoamericanos a la microbiología, digamos. Con esto estoy terminando, digamos, estamos sufriendo hoy día una pandemia, digamos, créanme que discúlpenme, pero no actualicé esta diapositiva, digamos, ya tenemos más de 2 millones de personas muertas, digamos, por esta pandemia, digamos, y de alguna forma esto lo vamos a abordar en las clases de microbiología. ¿Sí? Estamos viviendo un momento único, digamos, que fíjense que como vamos a ver después en las clases, muchas de las enfermedades, de las causas por las cuales moríamos, antes eran completamente de origen microbiano, digamos, y eso ha cambiado completamente gracias a dos grandes descubrimientos. Uno, que ya lo vimos, como es el tema de las vacunas, digamos, pero el otro gran aporte que de alguna forma eliminó las enfermedades infecciosas como causales de las enfermedades fueron los antibióticos, digamos, y con esto quiero terminar un poco la historia de la microbiología, terminar con esta bonita historia de los antibióticos, de cómo de alguna forma logramos, digamos, para la Segunda Guerra Mundial introducir esta droga milagrosa que se llamó, digamos, es decir, esta agente antimicrobiano, digamos, que de alguna forma eliminaba las infecciones. Yo no sé si muchos conocen, digamos, pero muy pocas personas saben que durante tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial murieron más personas producto de infecciones microbianas, digamos, que producto de heridas de guerra. Digamos. Bueno, en buena medida porque durante la Primera Guerra Mundial también coincidió con la pandemia, digamos, de influenza, digamos, que también, como les digo, fue devastadora. Incluso la guerra tuvo mucho que ver, digamos, con la propagación de estas enfermedades de forma pandémica por todo el mundo, digamos. Algo que hoy día hacemos con nuestros viajes y con nuestra conectividad. Bueno, esta droga milagrosa precisamente permitió que muchas de las personas que morían, digamos, por un simple corte, digamos, por la complicación, digamos, que podría traer determinadas heridas, digamos, pudieran ser curados, digamos, con esta droga, digamos, que fue descubierta, ¿cierto?, por Alexander Fleming, un descubrimiento que ustedes conocen muchas veces, que fue completamente azaroso, digamos, y que descubrió, ¿cierto?, que había un hongo que
evitaba, digamos, el crecimiento alrededor de todos los microorganismos, en este caso uno de Staphylococcus, como se llama en esta placa, y que entonces le llevó al descubrimiento de la penicilina, digamos, y su posterior introducción por Boris Chain y Howard Bogalter, digamos, como agentes antimicrobianos, digamos. Entonces, fíjense que la historia de los antibióticos entonces es una historia que permite de alguna forma abordar cómo los microorganismos no solamente descubrir cómo pueden ser causantes de enfermedades, sino que de alguna forma cómo podemos eliminarlos, digamos. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que voy a pasar rápido por acá, digamos, entender es que uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora es que se nos fue la mano con los antibióticos. Estamos teniendo problemas porque los antibióticos no solamente matan a los microorganismos malos, sino que también matan a muchos de los millones de microorganismos, vamos a verlo después en las clases, digamos, y de alguna forma los microorganismos patógenos también desarrollan resistencia contra estos antibióticos. Entonces, una de las cosas que están diciendo los científicos es que podemos tener problemas también, como lo teníamos a comienzos del siglo XX, digamos, con que los microorganismos eran los agentes causales número uno de las enfermedades en los humanos, digamos. Podemos volver, gracias a las pandemias y a la resistencia a antibióticos, a poder, a la posibilidad, digamos, que en unos años más los microorganismos puedan ser la primera causa de muerte. Entonces, con esto quiero terminar. Les dejo con esta PDF, digamos, una breve historia de la microbiología, algunos de los grandes acontecimientos que han ocurrido en ella. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Déjame activar el chat. Bueno, ¿alguna duda, alguna cuestión? Bueno, recuerden que tenemos la sesión de discusión, digamos, si quieren algunos aspectos que claramente por el tiempo no pude abordar con más a profundidad, algunos los vamos a tocar en clase sin ningún problema, digamos, pero quería hacerles ver esto. Esto es una visión personal, digamos, de la historia de la microbiología con los grandes aportes, pero sin duda vamos a tratar, digamos, de muchos de estos aspectos, verlo cuando veamos patogénesis microbiana, cuando veamos la influencia de la microbiota, cuando veamos también algunas enfermedades, digamos, que adquirimos por zoonosis, etcétera, digamos. Entonces, solamente hacerles énfasis a esto. Estamos en un momento muy particular de nuestra historia de la humanidad, digamos, estamos viviendo una pandemia, algo que solamente veíamos en clase, que yo daba, digamos, ahora la estamos experimentando. Así que, sí, claro, Loreto, por supuesto que todos los PDF de todas las clases, no solamente la grabación, van a quedar incluidos. Así que un saludo a todos y a todas. No quiero alargarme mucho más, digamos, para que entonces podamos cumplir con el horario y nos vemos entonces el día viernes, digamos, para estas aclaraciones. Chao. Fran, gracias, Fran, Andrés. no sé si me escuchas. Lo que pasa es que había una pregunta en el chat